Buenas tardes, estimados estudiantes. Hoy tenemos nuestra clase de aritmética y vamos a tratar el tema de estadística en su parte 1. Siempre hemos escuchado de la estadística. ¿Qué cosa es eso, no? Entonces, la estadística es una ciencia que colecciona, eh, recopila, analiza e interpreta datos para brindar conclusiones. Por ejemplo, un ejemplo es un censo, por ejemplo, ¿no? En un censo se recopila información. Cuando viene el encuestador, toca tu puerta y te pregunta sobre tus datos de la cantidad de personas que viven en tu hogar, qué tipo de material es tu casa, etcétera, ¿no? Te hacen una serie de preguntas, ese es recopilar la información. Luego esa información se ordena. Entonces, por ejemplo, en este caso, en el Perú, el encargado de las estadísticas es el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Ellos qué hacen, esos, esa información la analizan, ¿no? Y lo presentan en tablas y gráficos donde se va a mostrar indicadores de nuestra población peruana. Entonces, y cuando ya tienen sus datos, ¿para qué nos va a servir esos datos? Por- para poder tomar decisiones. Entonces, una vez que se tiene esos datos, esa información, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Ya, por ejemplo, se sabe la cantidad de viviendas que hay, la cantidad de pobladores que tienen o no tienen vivienda, y entonces eso le sirve al gobierno de turno para que pueda, por ejemplo, incrementar más, más casas, o, por ejemplo, también preguntan sobre el nivel de estudio de los integrantes de la familia, a ver si es necesario crear más colegios, etcétera, ¿no? Entonces, esos datos, como repito, ya están ordenados, ¿no? Y entonces, esos datos, ¿cómo se presentan? Se presentan en tablas y gráficas estadísticas. Ahora veamos un ejemplo. Si tenemos un conjunto de datos y tablas, si tenemos un conjunto de datos, por ejemplo, las edades de 20 alumnos del primer año de una aula, estas son las edades: 13, 13, 12, 11, 12, 12, 12, 13, 11, 11, 12, todos estos 20 datos, vamos a tratar de, este ya es la recopilación de información. Entonces lo que vamos a hacer es ordenar. Entonces vemos que se repite 11, se repite 5 veces, 12 se repite 8 veces y 13 se repite 7 veces. Entonces, la primera definición de frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un valor o dato. Otro dato que nos va a servir para hacer la interpretación de estas tablas es la frecuencia relativa, que se denota con una H. H se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de, de la muestra, ¿no? En este caso, eh, el total de la muestra es de 20 personas. Entonces, con nuestros datos vamos a construir nuestra tabla de frecuencias. ¿De qué manera? La hacemos por medio de las rachas, ¿no? Se llaman rachas. Entonces, si nosotros contamos, vamos a contar que 11 se repite 5 veces. Entonces, la frecuencia absoluta es 5. Para 12 es 8 y para 13 es 7. Si sumamos estos valores nos dan 20, que es lo que nosotros hemos, el tamaño de la muestra, ¿no? Son 20 alumnos, nos tiene que dar los 20 alumnos. ¿Qué significa? Que hay 5 alumnos que tienen 11 años,
hay 8 alumnos que tienen 12 años y hay 7 alumnos que tienen 13 años. ¿Y cómo encuentro la frecuencia relativa? Divido 5 entre 20, acá está, que sale a 25 centésimas. 8 entre 20 que resulta 40 centésimas y 7 entre 20 que resulta 35 centésimas. Siempre esta suma de las frecuencias relativas nos debe dar 1 y siempre la suma de las frecuencias nos debe dar el tamaño de los datos que hemos analizado. En este caso son 20 alumnos que de este primer año. Entonces hemos, con un ejemplo sencillo, un conjunto de datos desordenados, los hemos ordenado y ya tenemos un primer análisis, ¿no? Para dar o poder dar algún tipo de conclusión para un determinado estudio. Por ejemplo, podríamos decir que la mayor cantidad de las edades que hay mayor cantidad es de 12 años, porque hay 8 alumnos que tienen 12 años, es decir, es la frecuencia que más se repite, que esa es una medida de tendencia central que lo vamos a ver en las sesiones que vienen más adelante. Por ahora es importante que ustedes sepan qué cosa es frecuencia absoluta, qué es frecuencia relativa y que esos datos los puedan ustedes colocar en una tabla estadística. Bien, estimados alumnos, ha sido todo por esta clase y nos vemos la próxima reunión. Gracias.